Saludos amigos, el abrazo fraterno a todos ustedes. Voy a compartirles brevemente una conferencia que lo he denominado Libera el poder que hay en ti. Esta conferencia está inspirada en las obras del gran Tony Robbins, reconocido como el mejor coach del mundo, y que quiero compartirles a ustedes. Obviamente esto es un compendio que yo he podido sacarlo a mi estilo, pero sustentados en una filosofía de los grandes, filosofía de los hombres que hoy están haciendo realidad sus sueños, hoy están disfrutando de sus grandes logros y éxitos. Así que te quiero compartir brevemente. Ahí lo que tú tienes que hacer es compartirlo, aprenderlo, aplicarlo en tu vida, ponerlo en acción. Eso ya es un tema de cada quien, los que quieran compartir o los que quieran ponerlo como parte de su modo de vida. Bien, libera el poder que hay en ti. Empieza diciéndoles a ustedes la siguiente frase: en lo más profundo del hombre habitan esos poderes adormecidos, poderes que le asombrarían, que él jamás soñó poseer, fuerzas que revolucionarían su vida si despertaran y entraran en acción. Nosotros, señores, tenemos ciertas habilidades, ciertas capacidades que es inherente al ser humano. Alguien decía que nosotros no somos cajas que hay que llenar, sino juegos que hay que encender. Alguien decía que todo el poder radica en el interior de cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es extraer esos poderes. Pero muchas veces nosotros ignoramos o no tenemos capacidad de accesar a esos recursos que por naturaleza lo llevamos dentro, o no tenemos esa capacidad de fortalecerlos y utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Es ahí una frase de alguien que decía, una vez escuché en un congreso mundial de educación, que decía un expositor: genios nacemos, imbéciles morimos. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos podido sacar ese potencial que tenemos cada uno de nosotros. He aquí, te voy a compartir cómo poder accesar a esos recursos tuyos, que son tu propiedad, que son inherentes a ti, que has venido con esas potencialidades. El problema es que no te enseñaron a cómo poder liberarlos o utilizarlos para tu propio beneficio. Pero antes, permítame hablar un poquito acerca del entusiasmo, ¿sí? Porque si nosotros no empezamos despertando el interés, despertando el estado anímico, el entusiasmo de las personas, como que nos va a ser un poco complicado y difícil aprender esta filosofía o cualquier tipo de aprendizaje. Alguien decía que nuestro cerebro está diseñado para aprender con dicha, gozo y placer. Así que lo primero que tenemos nosotros que hacer es aprender a levantar nuestros estados de ánimo. Cuando yo estoy frente a un determinado público, siempre les pido al público que se pongan de pie y hacemos algunas dinámicas para que el público como que entre en calor, se cargue de energía y despierte un poquito su estado de ánimo, ¿sí? ¿Qué es entusiasmo? Entusiasmo es exaltación bajo la inspiración divina. Ese es el concepto, ese es su significado. Procede del latín tardío entusiasmus. Su origen más remoto se encuentra en la lengua griega. Miren, para los griegos significaba tener un Dios dentro de sí. Cuando veían una persona entusiasmada, todos decían: este viene inspirado por ese Dios que tiene dentro. Y ellos tenían esa creencia que cuando Dios está dentro de ti, tú podías expresar todas esas potencialidades hacia el mundo exterior. Y ahí los grandes maestros, Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. La persona entusiasmada, por lo tanto, es aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios, capaz de hacer que ocurrieran cosas. Cuando tú emprendes cualquier actividad, cualquier negocio, cualquier proyecto, si no te acompaña esa dosis de entusiasmo,
se te ve un poco complicado continuar, ¿eh? No hay nada más grande que ver un joven entusiasta emprendiendo, haciendo cosas o emprendiendo sus proyectos de vida. Siempre recuerdo esa frase que decía: todos los momentos grandes y exigentes que se producen en los canales del mundo es el triunfo de algún entusiasmo. Los entusiastas son los hacedores del mundo, señores. Así que a ponerle entusiasmo a este conocimiento que el día de hoy van a aprender, y a ponerle entusiasmo a cada cosa que ustedes hagan en su vida. Todo momento grande y exigente que se produce en los canales del mundo es el triunfo de algún entusiasmo. Repito la frase. Segundo, quiero compartirles, antes de entrar al tema en sí, lo que es una característica de los grandes hombres que han trascendido en la historia de la humanidad. Emprendedores, líderes, hombres que han dejado huella, que han dejado legado y hoy han pasado a la historia. Empezamos con esta frase que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción, cosecharás un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Cuando nosotros, señores, de emprender se trata, la facultad más preponderante, la facultad que tiene que estar siempre activo y presente en todo acontecer cotidiano, en todo acontecer de tu vida, tiene que ser el carácter. Ese carácter que te ayuda a encarar las cosas, a persistir, a ser un hombre de asumir compromisos y retos, pero sobre todo de tomar acción permanentemente. El carácter diferencia de los mediocres o de los fracasados de los exitosos. Toda persona, cuando yo estudiaba esta filosofía, por mucho tiempo vengo estudiando, me encuentro con una característica que han tenido todos los grandes hombres exitosos en el mundo. Se ha llamado o se llama carácter. Ese es el común que tienen estos grandes hombres exitosos. Bien, con esta pequeña introducción vamos directamente a hablar acerca de los 7 principios para desarrollar el espíritu emprendedor. Así que les pido por favor su atención, esto es muy importante, ¿sí? Ya les decía que estos conocimientos o esta información que voy a impartir con ustedes está sustentada en la filosofía del gran gurú Tony Robbins. Ya muchos deben conocerlo. ¿Qué es un principio? Un principio es una ley que se cumple o que debe seguirse con un propósito determinado. Para eso se quiere obviamente que tenga sustento, fundamento y tiene que persistirse o seguirse de forma disciplinada. Primer principio, eleve sus criterios. ¿Qué significa esto? Cambiar lo que se exige de sí mismo. Eliminar todas esas cosas que ya no estamos dispuestos a aceptar y adoptar aquellas que aspiramos convertirnos. Cuando yo trato de ser más de sí mismo, de hacer aquello diferente de lo que soy, es cuando yo tengo ese entusiasmo, ese interés, como dijimos hace un momento, ahí sale a resaltar mi carácter y sale a resaltar mi entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser algo más. Ese algo más me diferencia del común denominador, del común de persona que yo era, ¿sí? Y a partir de la fecha hago un compromiso que ya no quiero ser la persona que soy, limitado. Ya no quiero ser la persona que soy, pesimista. Ya no quiero ser la persona que soy, con baja moral. No quiero ser esa persona. Ni pesimista, ni negativo, ni con baja moral, ni falta de fe, ni falta de compromiso. Quiero ser diferente, quiero ser todo lo opuesto, lo contrario. Así que a partir de la fecha yo quiero convertirme en esa persona entusiasta, en esa persona de carácter, en esa persona de voluntad, en esa persona de entusiasmo y sobre todo con una mentalidad muy abierta, muy flexible para adaptarme a los tiempos modernos que nos exige esta era del siglo XXI. Muy bien, segundo principio, cambie sus creencias limitadoras.
esas creencias que no son más que otra cosa, verdades que lo aceptamos nosotros. Son órdenes incuestionadas que nos dicen cómo son las cosas, qué es posible, qué es imposible, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Sí? Alguien decía: si crees que puedes, como crees que no puedes, estás en lo cierto. No es porque sea verdad, sino porque tú lo afirmas. Y eso es la creencia, o esos son tus creencias. Las creencias se crean obviamente por un tema de transmisión de opiniones, de sugerencias, de ideas, de otras personas, de terceras personas. Y muchas veces nosotros lo aceptamos sin cuestionarlo. Quizás en el momento pueden darse esa aceptación sin cuestionarlo, pero cuando ya pasan años y cuando tú ya maduras, despiertas, abres tu mente, ¿no crees que es prudente cuestionar un poco esas creencias? Yo siempre recomiendo que se hagan una lista de esas creencias que te están limitando, que te están impidiendo que términos o frases o expresiones como, por ejemplo, yo no puedo, es difícil, nadie lo ha hecho, esto no va conmigo. Esas son tus creencias. O hay que ser realistas, ¿no? Frases que no son más que otra cosa que creencias que te están limitando. Y eso es lo que tenemos que empezar a sacarlo, a liberarlo de nosotros, a dejarlo a un costado y empoderarnos con las creencias que sí, de verdad te van a ayudar a avanzar, a crecer. Esas creencias que te dicen: yo puedo, yo creo, esto es posible, esto es factible, claro que va, ahora lo hago, tomas acción. Esas son las creencias que tú debes adoptar. Esas creencias que te van a llevar a ser diferente de lo que tú eres. Muy bien, ahora vamos al tercer principio: cambiar nuestra estrategia. ¿Qué significa eso? Las estrategias no son más que un conjunto de acciones que se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. Dentro de los fundamentos, de los criterios de la filosofía de Tony Robbins, que está sustentada en las neurociencias, nos dice que la estrategia más asertiva o acertada es aquella estrategia que consiste en encontrar un modelo, alguien que ya ha alcanzado los resultados que desea usted. Ese es lo mejor que te podemos recomendar. ¿De quién puedes aprender? ¿De quién vas a aprender más? ¿De un exitoso o de un fracasado? Obviamente, el que tiene un resultado, un hombre que ha logrado muchas cosas en su vida, él ha hecho todo un proceso, un trabajo, en un determinado orden, bajo un determinado criterio, y ha tenido esos resultados. Entonces, modelar a alguien que ya logró es la estrategia más asertiva que podemos nosotros hacer. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? Obviamente, investigar un poco, averiguar cuál es su modus operandi, su modus vivendi de estas personas. He ahí la importancia, y siempre recomiendo en mis conferencias, de leer biografías o autobiografías de líderes, de hombres exitosos, de millonarios, de hombres que han pasado a la trascendencia, hombres que han dejado huellas y legados. Ahí te dejo entonces como mensaje: aplica las estrategias de otras personas que ya lo hicieron. Eso se llama el sistema del modelado. Esto lo estudia la PNL, Programación Neurolingüística. Muy bien, nuestro cuarto principio, sentido de la certidumbre. Acá viene lo que es tu fe, acá viene lo que es tu esperanza, acá viene lo que es tu expectativa positiva de algo bueno que viene en el futuro. Sentido de la certidumbre no es más que otra cosa, sentido o certeza, conocimiento seguro y claro de alguna cosa, de algo que tú quieres. Míralo con claridad. Aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta. Para hacer algo grandioso, para hacer algo extraordinario, para hacer algo que valga la pena en nuestras vidas, primero tenemos que definir con claridad lo que queremos. El sentido de la certidumbre significa tener una actitud mental positiva, ganadora, mirar con fe y optimismo al futuro. Claro que sí,
pero el futuro tiene que acompañarse de algo concreto, de algo definido. A nuestro cerebro le encanta la claridad, le encanta que tú le digas que quieres algo concreto, la fecha, el color, el tamaño, el sabor, el olor, todo lo que tú puedas percibir, tú lo que le puedas decir con puntualidad. Si tú tienes claro lo que tú quieres en la vida y tienes esa fe, esa esperanza y ese compromiso, esa determinación, lo vas a ver con mucha más claridad lo que estás haciendo y te va a facilitar. Es como abrir la trocha, abrir la pista, abrir el camino y seguir avanzando con mucha más facilidad, y eso te va a llevar a tener más breve o más rápido los resultados que tú estás buscando. Muy bien, vamos entonces por nuestra quinta estrategia, pero antes permítanme aquí, para relacionarlo al tema número 4 o al principio número 4, lo que en una ocasión leí en un libro muy interesante que recomiendo su lectura, La ciencia de la riqueza, ¿sí? En donde decía el autor: cuando te inspira un objetivo importante, un proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus ataduras, tu mente supera los límites, tu conciencia se expande en todas direcciones y tú te ves en un mundo nuevo y maravilloso. Las fuerzas, facultades y talentos ocultos cobran vida y descubres que eres una persona mejor de lo que habías soñado ser. Patanjali, un filósofo hindú. Este es un mensaje profundo. Por eso es importante decirle a nuestros jóvenes, sobre todo a aquellos que tienen el espíritu emprendedor, definan con claridad lo que quieren. Ahí está la clave, definan con claridad lo que quieren. Quinto principio, concentración de poder. ¿Qué significa todo eso? Dirigir nuestro foco de atención hacia un punto concreto. Concentrarte, capacidad de atención. Dejar eso que se llama procrastinación. ¿Qué significa eso? Haces una cosa, haces otra cosa, te conviertes en el hombre orquesta, dejas a medias. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida. Tú emprendes a hacer un proyecto, un trabajo. De pronto te acordaste que tenías que hacer algo, te acordaste que tenías que llamar a alguien, de pronto que tenías que tomar agua, de pronto te tenías que comer un postre, de pronto te acordaste de que tenías que llamar a tu mamá, a tu papá o a algún ser querido. Y eso obviamente te está limitando a ser productivo, a tener resultados. Este quinto principio, concentración de poder, es un principio fundamental en todo logro, en todo éxito, en todo aquello que nos hemos propuesto hacer, porque te ayuda a que tú no solamente definas con claridad lo que quieres, que te dice el principio número 4, sino que debes estar concentrado y enfocado. Aquí aplicas el principio de la ley de la atracción, enfocado en aquello que tú quieres. Enfócate en aquello que tú quieres, ¿sí? Y pon todo tus 5 sentidos en aquello que tú quieres. Esa es la clave. Aquí aprender un poco de inteligencia emocional, esa es mi recomendación, saber manejar, gestionar tus emociones para que tengas, porque muchas veces cuando no sabemos gestionar nuestras emociones nos manejan a nosotros y nos convierten en marionetitas, y casi es imposible o difícil de poder concentrarnos en aquello que nosotros realmente queremos, ¿sí? Ya decía el gran Steve Jobs, concentración y simplicidad. Él decía, enfócate en lo que quieres y hazlo de una manera sencilla, no te abrumes, no trates de que las cosas sean muy complejas, difíciles, ¿no? Lo simple puede ser más difícil de lo complejo. Tienes que trabajar duro manteniendo tu mente clara para hacer las cosas simples. Vale la pena llegar hasta el final con eso, porque cuando terminas puedes mover montañas. Te lo dice alguien que ha dejado un legado en la historia de la humanidad. Te lo dice alguien que es coherente con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos, ¿sí? Analízalo la frase. Muy bien, nuestro sexto principio, la sintaxis del éxito. Esto lo dice en su maravilloso libro Poder sin Límites, Tony Robbins, que significa qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden.
Es importante que lo tengas en cuenta. El qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. ¿Sí? Ahí tienes una frase que dice: un perro mordió a Jin y Jin mordió a un perro. Son las mismas palabras, pero con diferente interpretación. No, es el autor y no, es el autor. ¿Sí? En uno son lo mismo, pero con diferentes resultados. Aquí también nos hablan de que qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. Es cuando nosotros aplicamos el sistema del modelado que hablamos en el principio, número 3. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, quieres modelar a un millonario, tú tienes que saber en qué orden, en qué orden hace sus cosas, sus actividades, sus compromisos, y ahí es donde tú vas a tener el resultado que quieres. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú quieres modelar a un experto en hacer tortas, ¿sí? Si este experto, este especialista en hacer tortas empieza haciendo su trabajo y su ingrediente para que le dé sabor y vida a ese pastel que va a sacar, lo hace en un determinado orden, y si tú lo quieres imitar, pero tú, lo que él echaba al último, tú lo pones en primero, puede que el sabor de la torta sea diferente. Entonces no vas a tener el resultado que buscas. O también puede suceder en que él tenga los utensilios, la cocina apropiada, el horno apropiado de marca, que vierta un determinado calor, y si tú haces en una cocina chiquita, caserita, simple, sencilla, quizás también eso influye para que no tengas el resultado que estás buscando. Entonces, la sintaxis significa, ¿no?, poner en ese orden, hacer en el orden, para que tú puedas tener el resultado. Mientras no hagas el orden, no te puedes pasar de la A a la Z, de la A a la N, no, A, B, C, E, S. Esa es la sintaxis. Así que vayamos brevemente a nuestro séptimo y último principio, ya estamos terminando, que se llama la magia de las relaciones. Cuando hablamos de sacar ese potencial, cuando hablamos de crear el espíritu emprendedor o el espíritu de ser grande, nuestra característica debe ser casi innata, casi propia de un ser humano, del poder de interrelacionarnos con la gente. Hoy en el siglo XXI, sobre todo, los tiempos nos exigen a que tenemos que tener esa capacidad de relacionarse con las demás personas de forma asertiva, ¿no? Desde tu postura, tu actitud, tu forma de hablar en público es clave. Alguien decía que el emprendedor del siglo XXI, si no sabe hablar en público, no sabe interrelacionarse con los demás y no sabe vender, simplemente está dando un paseo, no va a tener los resultados que espera. Las características de todos los emprendedores del siglo XXI que están haciéndolo el INDE y que están logrando extraordinarios resultados se llama capacidad para poder relacionarse con los demás. Nada más, nada menos. Entonces, si tú tienes esas características, pues adelante, desarróllalo, fortalécelo y vas a ver, a juzgar por los resultados. ¿Sí? Entonces te dejo esos 7 principios, a juzgar tú ya por los resultados, a juzgar tú ya por las acciones que tú lo puedas poner en práctica, ¿sí? Pero te dejo con mucho cariño, soy Elmer Saldaña y espero pues que en las próximas conferencias o en los próximos videos que vamos a compartir vía este canal
nos puedas visitar y nos puedes dar un link, nos puedas registrarte para poder mandarte información muy valiosa que tenemos, ¿sí? Te dejo esta última frase que dice: el gran cambio comienza por ti. Hoy es el momento de emprender, hoy es el momento de tomar acción. Si tiene usted el valor de aspirar a cambiar una organización, una empresa, un país o incluso el mundo, empiece con el sencillo paso de cambiarse a sí mismo. Empieza por ti. Y otros principios que acabo de compartirte te van a ayudar a cambiar un poco tu perspectiva del mundo, de la vida, pero sobre todo de tu persona o de tu vida laboral, profesional y, por qué no decirlo, personal. Muchas gracias, les mando otro abrazo grande y espero reencontrarme muy pronto.